Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto al psicólogo Emanuel Argarate. Él está a cargo del área de salud mental de Victoria, del municipio. Bien, Emanuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, Emanuel, un tema que preocupa, un tema que viene preocupando de tiempo en nuestra ciudad. Primero, y antes de que podamos ir desglosando, ¿hay que hablar o no hay que hablar de suicidio? Bien, esa es una pregunta muy importante porque sirve como de puerta de entrada para la problemática. Claro que hay que hablar. Durante mucho tiempo el paradigma fue otro, donde esto se manejaba con secretismo, era mucho más hermético, era todo dentro del ámbito de lo privado, nadie lo cubría. Entonces era una realidad que estaba pasando, pero con muy pocas herramientas para intervenirla, porque justamente nadie hablaba de eso. Ahora nosotros, de todas las intervenciones que venimos realizando como área, la idea es poder hablar de esto, pero poder hablar de manera responsable, no de cualquier manera. Como es una problemática que tiene sus características, no es cualquier cosa lo que se tiene que decir, lo que se puede decir. Por eso este tipo de encuentros que estamos realizando creemos que es tan importante, porque sí hay que hablar, pero la manera de hablar sobre el suicidio también es muy importante. Y cuando hablamos de esa manera de hablar, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Cuando hablamos de una manera, por decirlo, responsable, siempre estamos apuntando a la promoción, a la prevención. Esos son los factores claves. La idea es no estigmatizar, no tratar como si es una problemática pura y exclusivamente del ámbito policial o jurídico, ¿no? Siempre hay que ampliarlo al plano comunitario, porque es una problemática que trasciende lo individual, trasciende lo familiar. Por eso es el impacto comunitario. Tratarlo con el debido respeto, sin vulnerar la intimidad y la privacidad de cada una de las personas. Así que todo eso posibilita muchas líneas de acción en relación a intervenir de manera responsable y comunitaria en la problemática. Ahora bien, Emanuel, desde fines del año pasado se conformó aquí en nuestra ciudad una mesa interdisciplinaria. Bien, ¿cómo se ha venido trabajando? La mesa fue interinstitucional. Interinstitucional, perdón, sí. Sí. Fue muy productiva porque, como te decíamos, nosotros consideramos que es una problemática multicausal, hay muchos focos de intervención y cada una de las instituciones sí o sí tiene que formar parte a la hora de avanzar sobre la problemática. Entonces, bueno, dentro de la mesa, te voy a nombrar algunas, seguramente se me escapan: hospital, policía, educación, la liga de fútbol, justicia, etcétera, etcétera. Lo que pudimos hacer es juntarnos, comprometernos a partir de ese encuentro, a cada uno ir trabajando desde donde nos podía facilitar alguna herramienta, entre todos. Sí. Entonces fuimos viendo las opciones que había, los proyectos que había, las dificultades que había, para poco a poco empezar a encauzarlo. Ahora bien, cuando se habla de suicidio, muchas veces se hablan de distintas causas. Vos acabas de decir multicausal. Bueno, hablemos de depresión, hablemos de baja tolerancia a la frustración, etcétera, y cuestiones que tienen que ver más bien con la personalidad, sentimientos, emociones y muchas cosas. Bueno, ¿qué papel juega aquí, sobre todo los números que manejan ustedes desde el municipio, el tema de la droga? Porque digo, si estamos hablando por un lado de cuestiones baja tolerancia a la frustración, depresión, etcétera, una sociedad que no me ayuda, eso es una cosa y se le enfoca desde un lugar, pero si hablamos desde la droga se le enfoca desde otro lugar. Sí, enfoques, por eso, como te decía recién, no puede haber solo uno, tiene que haber un montón de instituciones, de entes que puedan aportar a eso para ver cuáles son los focos de acción. Sin duda el consumo problemático dificulta aún más el abordaje sobre la problemática del suicidio. En relación a eso, lo que nosotros pudimos lograr el año pasado es una mesa interinstitucional también interdisciplinaria e institucional sobre consumos problemáticos, y también poder crear un observatorio a nivel local. Porque cuando uno va a ver, bueno, qué tipo de intervenciones puede hacer sobre el consumo problemático,
se encuentra con que a la hora de tratar de focalizar en territorio no hay nada. Entonces la primera parte de todo ese abordaje va a ser qué hay. Encontramos, tratar de hacer un diagnóstico de la situación actual, para después a partir de ahí empezar a tomar acciones en base a lo que uno va estudiando, va analizando, va proyectando, porque cada una de estas problemáticas no se puede copiar y pegar intervenciones de otros lugares. Cada uno tiene su propia particularidad. Entonces, en relación a eso, creemos que es la mejor manera de abordar ese tipo de problemas. ¿Qué números se manejan en Victoria? Cuando te pregunto qué números, también tengamos en cuenta, de hecho, a fin de año, nuestro medio, nosotros mismos le hicimos una nota al clero local, y cuando hablamos de números y también hablamos con el jefe departamental de policía, que específicamente desde policía nos decían, entre el mes de mayo y octubre del año pasado en Victoria hubo 24 intentos de suicidio. Digo, ¿cómo se para el municipio frente a esto? Y ante cada caso que ha habido, esta mesa interinstitucional de la que vos comentás, cómo trabajan, van, se acercan, hacen territorio. Ese fue un dato que para nosotros es fundamental, el del intento. Hasta el momento los datos que nosotros teníamos que existían eran sobre los hechos consumados, que es un dato que sirve, pero es un dato que no te permite manejar el día a día, sería. En cambio con el intento sí. Entonces lo primero que hicimos fue empezar a registrarlo a partir del pedido con la policía. Ese dato que tiene la policía hoy fue junto con nuestra intervención, porque dijimos que era algo que nosotros necesitábamos y ellos, siempre predispuestos, muy atentos y muy profesionales en eso, lo fueron recopilando. A partir de ahí empieza a moverse diferentes engranajes, como es el hospital, para ver nosotros de qué manera podemos ir haciendo ese seguimiento, de qué manera nosotros nos acercamos a territorio a abordar ese tipo de problemáticas. Nosotros el año pasado pudimos crear un grupo de facilitadores en salud mental y atención a la crisis suicida, que eso nos permite tener personas en territorio que conocen el territorio y que también tienen herramientas para empezar a acompañar esa situación. Acompañar no es hacer clínica, no es intervenir, sino que es hacer de puente para que eso no quede sin atención. Entonces, ante cada situación que nosotros fuimos anoticiando, es siempre respetando el espacio, ponernos a disposición como área para ayudar en lo que sea de la gestión de un turno, en un espacio de escucha para la familia, etcétera, etcétera. La idea es seguir haciendo ese tipo de acompañamientos para que no quede como un hecho aislado, para que no quede como un número más, sino que se pueda empezar a intervenir con eso. Cuando hablamos, por ejemplo, vuelvo a estos 24 casos, a estos 24 intentos del año pasado. Digo, cuando ustedes tal vez pudieron acercarse a algunos de esos casos, ¿hay arrepentimiento? ¿Con qué situación se encuentran ustedes? Depende muchísimo de cada situación. Hay un dicho trillado, pero que en este caso aplica, que cada persona es un mundo. Entonces cada persona lo va transitando de maneras diferentes. Hay personas que rápidamente se pueden arrepentir de lo que hicieron y decir que no está en sus planes a corto plazo. Hay personas que siguen pensándolo. Entonces, por eso cada acompañamiento amerita ese espacio de escucha, para ver a partir de lo que le está pasando a esa persona qué cosa o qué cosas se pueden empezar a hacer para que eso no se vuelva a repetir, o para darle herramientas que le permitan hacer otra cosa con esa situación. Por ejemplo, uno de los acompañamientos que hicimos, pudimos contactarnos con el grupo familiar para que a partir de ahí se pueda empezar a armar una red de contención cercana a esa persona. Entonces a partir de ahí empiezan a notarse esos cambios. Pero es un trabajo muy artesanal, que lleva su tiempo, pero que es fundamental. Ahora bien, Manuel, si vos tuvieses que decir desde tu rol, desde tu lugar, vos como psicólogo, más allá de la multicausalidad en la que haces hincapié, digo, debe haber algo como un punto en común que se da en estas personas. En un análisis más macro, junto a todos los estudios que hemos hecho hasta este momento, nos encontramos con por lo menos dos factores muy importantes. Uno es la crisis y el otro es la pandemia. La pandemia lo que fue generando hasta este momento
fue la dificultad más que nada en jóvenes de poder armar redes y lazos sociales, de poder poner su padecimiento en palabras. Eso fue un factor fundamental. Y otro factor que atraviesa a todas las esferas sociales y a todas las edades de la crisis, la falta de oportunidades, el pensar que no hay un después, que no hay un futuro, que cada vez es más difícil, que con la fuerza de voluntad no alcanza. Entonces, esa conjunción arma como una situación como de mucha presión social, donde como comunidad tenemos que estar listos para empezar a esa presión, empezar a disiparla. Pero de los factores que fuimos recopilando, yo creo que esos dos son muy importantes y son sí o sí factores a tener en cuenta para empezar a revertir de a poco esta problemática. Entonces queda claro la necesidad de la alteridad del otro, de la presencia del otro en nuestras vidas. Es clave, es fundamental. Sin eso siempre es mucho más difícil, porque hoy en día nos encontramos, no es para generalizar, pero la juventud a veces, por los trabajos que estamos haciendo, no encuentra ese otro para volcar el padecimiento o para volcar ese malestar. Entonces, si ese otro está de una manera atenta, responsable, sin estigmatizar, la cuestión fluye de otra manera. Si no, nos encontramos con compartimentos estancos de cada una de las personas que está tratando de hacer lo que puede con su malestar, y ahí siempre va a ser mucho más difícil. Perfecto, muy bien. Psicólogo Emanuel Algarate, a cargo del área de salud mental del municipio. Muchas gracias, Emanuel, por habernos atendido. No, por favor, a ustedes. Gracias.